Todos nos hemos enfrentado a algún encuentro tenso, conversaciones que acaban en gritos, recriminaciones o lloros. ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones difíciles? Tranquilos, vamos a verlo. Imagina que estás cruzando la calle y andas distraído, pensando en cualquier cosa. Pasa un coche rozándote y tú, sin saber ni cómo, te echas justo a tiempo hacia atrás. Evitas el coche y salvas la vida. Puedes agradecérselo a tu cerebro emocional, que te ha visto distraído y ha tomado las riendas de tus decisiones en ese momento. Eso también nos pasa en situaciones en las que el cerebro cree que estás en peligro, como cuando te invade una emoción intensa cuando discutes con alguien. Daniel Goleman lo llama el secuestro emocional, porque en ese momento el cerebro, programado para sobrevivir, te alerta a voz en grito. Huye o ataca, te dice, como si tuvieses un coche o un león delante. Y toma esa decisión por ti. Es un mecanismo útil cuando hay algo grave, pero suele llevarnos al desastre cuando se trata de una discusión que acaba mal. El psicólogo Albert Einstein lleva muchas décadas estudiando qué estrategias son más útiles para calmar a las personas en situaciones difíciles de secuestro emocional. Y aconseja que hagamos esto. 1. Mantén la calma, sigue en modo conversación. Ya sabes que dicen eso de donde uno no quiere, dos no discuten. Y es que los humanos nos contagiamos las emociones. Si te contagias de la ira o la desesperación de la otra persona, solo agrandas esa emoción hasta que se vuelve incontrolable. Piensa en ello como un videojuego. ¿Quieres estar en modo batalla, destruyendo edificios y quemando la ciudad? ¿O prefieres seguir en modo conversación, buscando un acuerdo? Para seguir en este modo conversación, mantente lo más tranquilo posible. Así podrás pensar en vez de reaccionar emocionalmente. Siguiente paso, 2. Trata a la persona descontrolada como si fuese un niño grande. Ignora el drama y la histeria. Si tuvieras un niño desbocado delante de ti, no intentarías ser racional, porque el cerebro del niño está en pleno secuestro emocional. Tampoco te enfadarías. Esperarías a que baje el sufle emocional. Y esto funciona igual con un adulto. Trata a la persona como si fuese un niño grande. El doctor Bernstein dice que si en ese momento te sientes como un maestro de infantil, probablemente lo estás haciendo bien. ¿Y ahora qué hago? Bueno, el siguiente paso, el tercero, es ralentizar la conversación. Por favor, habla más despacio. Eso es lo que le dices a la otra persona y es una estrategia que utilizan muchos profesionales que se enfrentan a situaciones de tensión. ¿Qué no debes hacer? Bueno, no digas eso de deja de gritar, aunque sea lo primero que te salga. Las personas enfadadas no quieren que les digan lo que tienen que hacer. Así que utiliza más bien estas palabras. Por favor, habla más despacio. Quiero ayudar. Esto funciona porque rompe el bucle en el que está metido la persona descontrolada. Así que ahora el otro ha dejado de gritar. Sigue enfadado, pero al menos ya podéis empezar a comunicaros más racionalmente. ¿Cuál es el siguiente paso? El cuarto paso es hablar con su cerebro racional y hacerle preguntas. Pregúntale, ¿qué quieres que haga? Tendrá que pensar en una respuesta lógica y eso seguirá calmando su cerebro. No te justifiques ni intentes explicar nada, solo haz preguntas para que la persona pueda expresar lo que siente. Y si te dice, soy Jesús y me están intentando crucificar, no le digas, ¿qué va? No eres Jesús. No, dile, debes sentir mucho miedo. Y la persona contestará sí. Y así se podrá calmar, porque la estás escuchando, no la estás retando ni juzgando. Si has logrado llegar hasta aquí y salvar la situación, enhorabuena. Recuerda dejar que la persona alterada tenga la última palabra en esta conversación, porque todavía está sensible y lo necesita. No es magia, es inteligencia emocional. Conversaciones telefónicas son un factor determinante del éxito del ejecutivo de crédito y cobranza. Quisiera compartir los siguientes consejos. Inicie cada conversación con una sonrisa. Una actitud positiva es lo más importante al iniciar una conversación telefónica. Cuando usted cree y tiene una actitud positiva,
está más alerta y con mayor facultad de comunicarse eficientemente y resolver los problemas. Antes de iniciar su primera llamada o después de alguna llamada que lo haya estresado, sonría. El sonreír es inmediatamente crea una actitud positiva. Y para esos días que usted no se siente tan positivo, yo le sugiero que visualice algo cómico o la cara de su hijo o su hija sonriendo. Y verá cómo aún en esos días usted puede sonreír y mejorar su actitud. Para poder crear resultados óptimos en las conversaciones, ya sea telefónicas o en juntas con sus clientes, el ejecutivo de crédito y cobranza debe de saber no solo cómo iniciará la conversación, sino tener practicados sus diálogos. Sí, dije practicados, aunque le tome un poco de tiempo, ya que por ninguna razón deben de ser leídos durante la conversación telefónica. Cuando alguien lee por teléfono, se percibe del otro lado de la línea. Usted no desea que su cliente lo visualice como un cobrador que le está cobrando de manera artificial y sin energía. Usted quiere que su cliente perciba que usted tiene el control de la conversación, sin titubeos por su parte. Le aconsejo que tome el tiempo necesario para escribir sus diálogos y guiones de crédito y cobranza. Asegúrese de incluir todas las respuestas posibles a las excusas que su cliente le pueda dar. Los puede imprimir y engargolar con tabuladores para su fácil acceso dependiendo de las respuestas y situaciones, y sobre todo tenerlos a la mano para repasarlos de vez en cuando, algo parecido a esto. Y de ninguna manera le sugiero que se convierta en un robot, contestando a excusas desde una posición inquebrantable. Todo lo contrario, al tener una serie de guiones en su mente listos para ser utilizados, usted se sentirá más confiado y muy probablemente sus conversaciones fluirán de una manera más natural y flexible, y sobre todo, manteniendo estable su postura. Si le es posible, grabe sus conversaciones. Esta es una técnica muy eficaz para mejorar sus guiones de cobranza y sobre todo, para elevar el nivel de atención a clientes, la eficacia de sus ejecutivos de cobranza y sus porcentajes de recuperación. Le recomiendo comprar una grabadora para teléfono. Son económicas y las puede comprar en cualquier tienda de electrónicos. Podrá así escuchar sus grabaciones en cualquier lugar, ya sea cuando maneje, en su casa, al hacer ejercicio o en sus tiempos libres. Al escuchar sus conversaciones, se dará cuenta de lo que hizo bien y mal. Usted querrá repetir lo que hizo bien, y sobre lo que hizo mal, usted podrá corregirlo y sobre todo no repetirlo. ¿Cómo podemos desactivar a una persona que está enojada con nosotros, que está de esas personas que se ponen mal, que empiezan a ladrar y empiezan a gritar y empiezan a decir todo tipo de cosas, empiezan a agredir? Entonces, ¿cómo puedes desactivar a una persona así? ¿Okay? Y mira, lo que tenemos que entender, número uno, es que cuando una persona está gritando y está enojada y está haciendo un tipo de cosas, es porque está defendiendo sus propias creencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra mente nos hace creer que nosotros somos el centro del universo y el mundo debe estar como nosotros creemos que debe estar. Nosotros creamos nuestra propia estructura de cómo deben de ser las cosas, de cómo deben de ser las relaciones, de cómo deben de ser los hombres, cómo deben de ser las mujeres, cómo deben de ser las amistades, cómo deben de ser el trabajo, los negocios, el dinero, la naturaleza, lo que sea. Creamos una estructura mental de cómo debe de ser el mundo. Y en el momento que alguien o algo está haciendo cosas que están fuera de esa estructura que nosotros hemos definido para nosotros, nos saca de nuestra zona de confort involuntariamente, y eso es muy incómodo. Entonces echa a andar este sistemita de vuela o pelea que tenemos en nuestra mente primitiva, en la parte primitiva de nuestra mente, que nos hace reaccionar literalmente como animales. Nos defendemos y decimos, no, es que tú estás mal porque mis creencias están bien, porque tú no hiciste algo que debiste haber hecho, porque tú no, porque lo que sea. Esta persona está defendiendo sus creencias. Entonces, tenemos que reconocer eso, porque no sabemos qué está pasando dentro de la cabeza de esa persona. Entonces, tú estás aquí, ¿ok? Si tú reconoces que esa persona, para empezar, está reaccionando así emocionalmente, para empezar, no es personal, ¿ok? Tenemos que entender que esa persona simplemente está defendiéndose. ¿Por qué? Porque tiene inseguridades, porque tiene miedos, porque tiene todo tipo de cosas en su cabeza que lo hacen reaccionar de esa forma. Entonces podemos empezar a entender, ok, a ver, si yo entiendo de dónde viene esta persona, yo entiendo por qué se está ofendiendo, por lo que sea, podemos empezar a entenderlo. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque si nosotros contestamos de la misma forma,
Si esa persona lanza un ataque y nosotros lanzamos otro ataque, iniciamos una guerra. Como Byron Katie decía, cuando me pongo defensivo, he iniciado una guerra. Y es la realidad. Cuando alguien te ataca y tú contraatacas, porque eso es clásico, ¿verdad? La mentalidad de la justicia, de lo que es justo, lo que no es justo. Entonces desarrollamos la mentalidad defensiva, ya sabes, de yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar. Entonces dices yo no me dejo y lanzamos el siguiente ataque, lo cual solo inicia una guerra. Lo cual es estúpido, ¿verdad? Porque eso destruye relaciones, destruye familia, destruye lo que sea. La clave aquí es cuidar la forma en que respondes. No reaccionar, sino responder. Porque la reacción inicial de nuestra mente es, si a mí me atacan, yo me defiendo. ¿Por qué tenemos que defendernos? Mira, en la defensa solo sirve cuando alguien te está tratando de matar o te quiere pegar o que hay, sí, defiéndete. Pero cuando alguien te está gritando, está enojado, lo que sea, que es la mayoría de los casos, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y explicarle tu paradigma, tu punto de vista. No decirle tú estás bien, yo estoy mal, yo estoy bien, tú estás mal. Porque en este mundo no existe bien o mal, existen puntos de vista. ¿Ok? A ver, vamos a ver tu punto de vista, vamos a ver mi punto de vista. Te voy a dar el mío. Y muy tranquilamente le explicas, mira, mi punto de vista es este. Y aquí está la clave. ¿Ok? A muchas personas no les gusta esto, pero es una parte clave y te voy a explicar por qué. ¿Ok? Cuando hagas esto, pídele una disculpa. No importa quién esté bien y quién está mal. Muchas personas dicen, como, ¿por qué le voy a pedir una disculpa si yo no estoy mal? No, es que pedir una disculpa no se trata de que tú estás mal o de la otra persona esté bien. Okay, ese es un error. El pedir una disculpa no significa que estoy admitiendo mi error. Pedir una disculpa simplemente significa, no me gusta que te sientas así y te pido perdón porque no fue mi intención que te sintieras así. Una cosa es decir, sí, perdón, yo estoy mal. Y otra cosa es decir, discúlpame, no fue mi intención que tú te sintieras de esa forma. Tú puedes creer que tú estás bien y aún así pedir una disculpa, decir, discúlpame, no pensé que esto fuera a alterar tu mundo interior, ¿ok? Esto, cuando tú mantienes la calma y actúas de esta forma, la otra persona se empieza a sentir mal, ¿ok? Se empieza a sentir mal, ¿por qué? Porque si yo soy el único que está gritando y ladrando y diciendo, poco a poco mi mente me empieza a decir, a ver, ¿cómo me estoy viendo haciendo esto? ¿Verdad? Porque poco a poco la mente empieza a entrar en razón. Cuando desactivamos esos mecanismos defensivos, mira, si tú contraatacas, esa persona tiene barreras emocionales, ¿ok? Por eso está atacando. Si tú contraatacas, las levanta aún más. Pero cuando esas barreras están ahí y nosotros empezamos a decir cosas como, discúlpame, no fue mi intención que te sintieras de esa forma, las barreras empiezan a bajar. Y actuamos muy tranquilamente diciendo, sí, bueno, vamos a resolverlo, vamos a ver qué podemos hacer. Las barreras bajan aún más. Porque no le estás diciendo que estamos... Cuando alguien te dice, estás mal, tus barreras se levantan. Lo mismo que si tú le dices a la persona, no es que tú estás mal, sus barreras van para arriba otra vez. Y así son impenetrables, ¿ok? No hay forma de hacer que una persona así cambie. Cuando empezamos a decir cosas como, discúlpame, no fue mi intención hacerte sentir así, bajan las barreras. Vamos a resolverlo, vamos a platicarlo. Y muy tranquilamente bajan las barreras. No siempre bajan hasta ser eliminadas, ¿verdad? Pero lo importante es que la persona empiece a entrar en razón. La persona empieza a dejar de responder como animal y empieza a responder como persona, como lo que es, ¿verdad? Empieza a decir, caray, a ver, estoy gritando, empieza a hacer conciencia de sí mismo. Si tú le gritas, si tú le respondes, la persona se justifica y dice, como tú también me estás gritando, yo tengo justificación para gritar. Y la persona se va muy contenta de que te gritó y de que se defendió. Pero si tú te mantienes la calma y haces esas cosas que te digo, la persona empieza a pensar, caray, ¿qué estoy haciendo? Y más allá de esto, si tú le dices, a ver, vamos a hablar cuando estés más tranquilo o lo que sea, esta persona va a recapacitar y va a decir, ¿de verdad me puse así? ¿De verdad cómo me habré puesto? Y empieza a entrar todo tipo de inseguridades que lo hacen empezar a recapacitar, a pensar. Y poco a poco va a ser cada vez que tú haces esto, la otra persona empieza a recapacitar, empieza a pensar, tengo que cambiar esto. Y sobre todo cuando tú desarrollas tu confianza, que es algo importantísimo. Para hacer esto necesitas tener confianza. Y cuando tú desarrollas tu confianza y tu seguridad como persona, tu autoestima, la otra persona se empieza a dar cuenta de que, si yo quiero que esta relación siga bien, si yo quiero retener el amor de mi pareja, si yo quiero seguir que esta persona siga siendo mi amiga, si yo quiero llevarme bien con mi familia, voy a tener que empezar a cambiar estas cosas. El problema es que las personas sí se dan cuenta de esas cosas, pero ya que es muy tarde, ya que se terminó la relación, ya que queremos que la persona se dé cuenta de esas cosas antes de que suceda eso. Y esa es la clave, ¿ok? Eso requiere de una persona grande, ¿ok? No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. ¿Qué? ¿Yo pedir una disculpa cuando me está gritando? Simplemente se trata de decir, no fue mi intención que te sintieras así. Y con mucho amor decirle, yo tengo mi perspectiva, vamos a resolverlo. Platícame tus sentimientos, es muy distinto, ¿ok? Y bueno, vas a ver cómo esto poco a poco empieza a desactivar a las personas. Hoy vamos a ver el problema de cómo analizar créditos en un banco comunal. Para instituciones financieras como los bancos, analizar crédito es una cosa muy difícil, porque el cliente está como muy lejos de ellos.
El cliente hay que estudiarlo, hay que poner técnicos a analizar balances, cosas de ese tipo. Mientras que en un banco comunal la cuestión es mucho más sencilla. Fíjense, analizar crédito aquí tiene que ver con conocer al cliente. Es la primera cosa que hay que hacer. El cliente quiere decir su propio compañero, su propio vecino. Conocerlo para ustedes es sencillo. Quizás han pasado toda la vida viviendo en la misma área juntos. Quizás lo conocen por su trabajo. Ustedes saben quién es. Ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿lo conocemos? ¿Es una persona honrada? ¿Es una persona responsable? O por el contrario, es un vago que siempre anda tomando y consumiendo cosas. Si es así, no le darían un crédito, ¿verdad? Su dinero no lo ponen en manos de alguien que ustedes no consideren serio y responsable. Entonces, fíjense, al analizar la persona ya tenemos una gran parte del análisis de crédito decidido. ¿Dónde vive? ¿Quién es? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué oficio tiene? ¿Cómo se comporta con su familia? Esas son las claves que debemos conocer para saber si esa persona es confiable como para entregarle nuestro dinero en crédito. El otro aspecto es qué va a hacer con el dinero, para qué quiere usar el crédito. Y en este sentido hay dos tipos de proyectos. El primero es lo que llamamos proyecto no productivo, es decir, aquellos proyectos donde el dinero que se va a invertir no va a producir una renta para pagar el crédito. No se trata de invertir en algo cuya ganancia va a ser lo que paga el crédito, sino es simplemente algo que quiero comprar y vender, algo que quiero consumir para mi casa, algún tipo de medicina, lo que llamamos créditos como para el consumo. Esos créditos no se invierten, no son dedicados a producir dinero con el crédito. El otro tipo de crédito es el crédito productivo, es aquel en donde el dinero que se invierte va a servir para pagar el crédito. En ese caso deben de ser un poco más cuidadosos, por supuesto. Y hay varias cosas que analizar. Ya analizaron la persona y ustedes consideran que es una persona confiable a la cual le pueden prestar dinero. Pero luego tienen que ver qué va a hacer con él. Por ejemplo, va a invertirlo en algún tipo de proyecto productivo. Imagínense que es un carpintero y va a comprar madera. Bueno, si es carpintero, conoce el oficio, siempre lo ha hecho, ustedes conocen y saben que tienen clientes, bueno, es natural que entonces el crédito para comprar madera les dé a ustedes confianza. Pero si por el contrario, imagínense que esa persona nunca ha hecho trabajos con madera y de repente presenta una propuesta para comprar madera. Él no ha mostrado que tiene el oficio de carpintero. Él no ha mostrado que es una persona capaz de producir cosas con madera y venderla. En ese sentido tienen que tener mucho cuidado. Es una persona entrenada para hacer eso. Es una persona que sabe hacer eso. Imagínense que la persona está pidiendo el crédito para hacer algún tipo de alimento, algún tipo de comida que va a vender. Y entonces pide una cantidad para hacer una torta. Y esa cantidad que está pidiendo es muy superior al valor que va a tener la torta cuando la venda. Ustedes no son tontos. Una torta que valga tanto no es posible venderla. Entonces, la rentabilidad de ese proyecto posiblemente no sea suficiente como para pagar el crédito. Otro aspecto importante es analizar rápidamente la capacidad administrativa de la persona. Pregúntense, ¿ustedes saben si esa persona es más o menos buena administradora? Eso no es muy difícil. Vean, es una persona botarata. Es de esos tipos que a lo mejor le entran 3 realitos e inmediatamente lo gasta. O ustedes saben que es una persona seria y que el dinero de crédito lo va a administrar bien. Otra cosa importante es el mercado. Eso para lo cual está solicitando el crédito lo va a vender aquí, lo va a vender en otro lado. Por ejemplo, imagínense que ustedes viven en una zona muy calurosa y alguien pide un crédito para hacer abrigos. Difícilmente lo va a poder vender allí, ¿verdad? Entonces, si él no tiene un mercado afuera donde pueda vender esos productos y en donde haga frío, ustedes sería insensato darle el crédito para que produzca algo que no va a ser vendible. Imagínense que es alguien que le está pidiendo crédito para hacer pan, pero no tiene horno. ¿Dónde va a hornear el pan? Esas son preguntas que ustedes le deben hacer para saber si efectivamente él tiene ese problema resuelto o no. O alguien que quiere coser,
quiere hacer vestidos, pero no tiene máquina. ¿Cómo va a hacer para resolver el tema de poder coser los vestidos? Como ven, análisis de crédito en un bancomunal es algo bastante sencillo. Son cosas básicas las que hay que aprender. Uno, la persona. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su trayectoria? En segundo lugar, tienen que analizar el proyecto. ¿Es un proyecto productivo o no? ¿Es productivo? Entonces la persona está capacitada, tiene el oficio como para hacer eso y lograr obtener buenos resultados. Tienen que saber si es una persona que administra bien. Tienen que entender o conocer si tiene las herramientas para hacer lo que dice que va a hacer y naturalmente si tiene el mercado donde vender esos productos. Cosas sencillas y básicas que les va a permitir analizar si un proyecto es o no viable de ser pagado. Si ya han analizado el proyecto y ven que les da confianza como para otorgar el crédito, piensen ahora en el monto. ¿Es el monto suficiente o es exagerado? ¿Está pidiendo mucho dinero para algo que no lo necesita? ¿O al contrario, está pidiendo mucho dinero y ustedes saben que eso necesita mayor inversión? El monto es muy importante estudiarlo para saber si la persona está ajustada o no a lo que realmente quiere hacer. Muchos socios del bancomunal piden dinero sin efectivamente haber analizado bien si esa es la cantidad justa que necesite. Ayúdenlos a revisar, ayúdenlo a ver que a lo mejor está pidiendo más o menos. Otro tema importante es el plazo. ¿Está pidiendo mucho tiempo o está pidiendo poco tiempo? Por ejemplo, si es un crédito para algo que va a comprar y vender y de repente les pide 6 meses para comprar algo que va a vender dentro de 5 días o una semana, no tiene sentido. Explíquenle que no vale la pena que se endeude tanto tiempo y pague tantos intereses para algo cuyo monto lo va a recuperar en un periodo de tiempo muy corto. Piensen de otro modo, a lo mejor está diciendo, no, voy a pedir un crédito, pero lo voy a pagar en un mes. Y ustedes saben que su capacidad de pago no da para una cuota de ese tamaño. Entonces enséñenle a que pida un poco más, así estará más cómodo, tendrá cuotas más fáciles de pagar y no quedará mal con ustedes. El análisis de crédito es muy importante, pero no es nada complicado. Para ustedes, miembros de un bancomunal que están trabajando con sus propios vecinos, con sus propios compañeros de toda la vida, analizar crédito es bastante sencillo.